Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar, jóvenes, un nuevo ciclo en el curso de Matemática Discreta. Bueno, empezando dándoles la bienvenida, jóvenes, a este nuevo ciclo que está por iniciar. Y bueno, recordarles que, jóvenes, nuestras clases son los días miércoles y viernes y los días sábados, ¿no? En el horario de 12 a 2 está programado las dirigidas y prácticas calificadas, ¿no? Este día sábado tendríamos nuestra prueba de entrada, que va a ser tomado en horario de dirigida este día sábado y que eh, tiene como promedio para la primera PC1 de un 20%, que son 4 puntos. 4 puntos son los que se van a rendir este día sábado, jóvenes, y bueno, tengo que comunicarles para que puedan separar su tiempo. Eso se va a tomar de modo presencial, ¿sí? En la universidad, ya que, bueno, como ustedes sabrán, todo lo que concierne a prácticas y pruebas se toman de modo presencial, pero nuestras clases van a seguir siendo virtuales, ¿ya? Excepto solo los días que tengamos prácticas calificadas, obviamente, y exámenes tanto parcial como final. Profe, las dirigidas sí son virtual, ¿verdad? Las dirigidas también son virtuales, exactamente. Sí. Ok, gracias. Ajá. Solamente los que son presenciales es pues, por disposición. Imagino que también de repente les debe haber llegado una información de que los cursos de primer a tercer ciclo van a tener en forma general todos los cursos, prácticas calificadas y exámenes parcial, final y sustitutorio de modo presencial. Ahora, en realidad también hay otro curso que es presencial, ¿no? Lo que pasa es que Matemática Discreta tiene dos secciones. En las dos secciones, en lo que concierne a la parte teórica, se ha decidido que los días miércoles y viernes, que es el horario que comparten conmigo, sean de modo virtual, pero los días martes y jueves, que son el horario, en el horario de mañana, por la mañana, de 10 a 12, con el profesor Jorge, eh, sean de modo presencial. O sea, ellos en la otra sección tienen sus clases, pero presenciales, ¿sí? En el horario de 10 a 12. Bueno, eso es algo que se ha establecido también, me parece, en otros cursos, ¿no? Que los estudiantes tengan una disponibilidad tanto en la parte teórica como en la parte práctica, ¿no? Obviamente que tal vez ya nosotros no nos han comunicado, pero hasta el parcial vamos a tener nuestras clases virtuales, ¿no? Pero no nos han dicho si vamos a continuar en ese modo o si después del parcial de repente cambiaremos a presencial. Bueno, eso todavía no nos han comunicado. Por lo pronto, las clases son presenciales, perdón, son virtuales, ya en el horario que ustedes tienen, miércoles y viernes. Y las dirigidas también van a ser virtuales. Muy bien, jóvenes. Eso es respecto a lo que tengo que comunicarles. Entonces, jóvenes, separen su tiempo para este sábado. Este sábado, en el horario de 12 a 2, tenemos que estar en aula. Vamos a rendir nuestra prueba de entrada. Y la prueba de entrada tiene un peso de 4 puntos. O sea, que quiere decir que la PC1 solamente va a ser sobre 16. 4 puntos van a ser tomados este día sábado, ya en el horario de calificada. Horario de calificada y dirigida, ¿no? Nuestra aula que me han enviado es el R1-401, que es en el cuarto piso. Ese va a ser el aula donde se va a tomar la prueba de entrada, ¿ya? Bien, jóvenes. Respecto, jóvenes, al contenido que vamos a tocar en clase, bueno, el curso de matemática discreta es un curso que tiene una gran parte matemática, parte que tiene que ver con demostraciones, pruebas, y sobre todo la parte de demostraciones que a veces a los estudiantes les cuesta bastante demostrar algo, y eso es algo normal, ¿no? Al principio puede costar trabajo hacer una demostración,
No es sencillo hacer demostraciones. El análisis requiere un análisis de repente en el cual todavía uno tiene que trabajar, tiene que practicar, pero lo que vamos a procurar, jóvenes, es que las dirigidas permitan que los estudiantes puedan acumular puntos. O vamos a tratar de dosificar hasta un máximo de 2 puntos en el cual ustedes pueden participar haciendo la resolución de algunos problemas o presentar algunos problemas, ya sea de repente tipeados, si no son en horario de dirigida o en horario de dirigida, no llegan a exponer, de repente presentarlo luego, pero ya tipeado en látex, ¿no? Para que ustedes puedan tener unos puntos adicionales, ¿no? Hasta un máximo de 2, como les comentaba, para cada PC, ¿no? Esto de alguna u otra manera va a poder, al menos poder ayudar en cuanto al promedio que ustedes puedan sacar en cada PC, ¿no? Eso lo vamos a tratar de difundir en todas las dirigidas. Bueno, en cuanto a los temas, bueno, el tema principal del curso es la parte de teoría de grafos y la parte que tiene que ver con árboles, teoría de números y criptografía. Son los temas que se tocan con durante mayor tiempo en el curso. El texto que vamos a usar es un texto muy conocido, es un texto que luego les voy a compartir, ¿no? Voy a compartir. Para ello necesito tener un delegado en el aula, alguien para poder tener una comunicación fluida, porque en realidad es complicado poder comunicarme con cada uno de ustedes. De repente tal vez con cada uno de ustedes por ahí nos vamos a comunicar con el correo, pero el correo a veces no se puede responder a todos de una manera inmediata, una manera rápida. Entonces, lo más rápido que uno podría responder es que yo le pueda responder al delegado. Si ustedes quieren hacer una consulta, se la hacen al delegado y yo responderle a través del delegado, ¿no? Eh, entonces, los textos podría compartirlos con el delegado y que él a la vez, a través de un grupo de WhatsApp de matemática discreta, en la sección A, él pueda compartir con todos sus compañeros, ¿no? Para que tengan ustedes el texto que vamos a usar, o los textos que vamos a usar, ¿no? Que en particular son 3 textos, ¿no? Que es el Matusek, es el Rosen-Kenneth, y que es precisamente el Richard Moulding, que es la parte donde vamos a tocar todo lo que concierne a teoría de números, ¿no? Y criptografía. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a empezar. Por favor, alguien que esté dispuesto a tomar la posta, jóvenes, y que tenga que tomar la responsabilidad de ser delegado del aula. Por favor, alguien que esté dispuesto. Yo quisiera que alguien tenga la voluntad de poder ser delegado o delegada del aula. ¿Sí? Alguien que desee de ser delegado o delegada. Sí, como les comento, básicamente la labor que va a tener es que va a servir como una conexión entre docente y estudiantes. Lo que va a hacer es crear un grupo de WhatsApp y a través del grupo de WhatsApp agregar a todos sus compañeros para que puedan comunicarse y a la vez de ahí comunicarle también cualquier duda que tenga, sugerencias o inquietudes al docente, ¿no? O sea, básicamente esa va a ser la labor, ¿no? De poder ser una conexión y supervisar a sus compañeros, ¿no? Ese grupo de WhatsApp tiene que ser exclusivamente para uso de fines académicos, ¿no? No está permitido el uso de otros fines, ¿no? ¿Alguien, jóvenes? ¿Puedo ser yo, profesor? Ya, perfecto. Chávez Macedo Irán. Irán Sí, es tu nombre, ¿cierto? sí, profesor. Ok, me parece bien. Sí, yo más destaco que sea la voluntad de un estudiante a poder elegirlo, porque a veces elijo y bueno, de repente tal vez no tenga la voluntad de poder ser delegado. Ya, te voy a agregar, Irán. ¿Podrías compartirme acá por interno tu número de celular para poder agregarte? Ok, ahora lo hago.
Ok. Ok, muy bien, Irán, ya te acabo de escribir, ahí me agregas. Y bueno, lo primero que vas a pasar a realizar es un grupo de WhatsApp para que, o podrías compartirles un link a tus compañeros para que se puedan agregar al grupo, ¿no? Y lo puedas conformar, ¿no? Tú lo vas a administrar ese grupo, no me vas a agregar a mí, pero cualquier duda, consulta, me la haces llegar, ¿ya? Entonces la comunicación va a ser contigo y bueno, tú a la vez le vas a comunicar a tus compañeros. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, la primera sesión. Esta primera sesión es una sesión un poco larga. Ya voy a tratar de dosificarla. A ver, un momento. Ya, ahora sí. Ok, gracias, Irán. Muy bien, jóvenes. Entonces, como les comentaba, ¿no? Esta sesión es un poco larga. Estos son, no se vayan a sorprender por las fechas. Bueno, en lo posible es, de repente voy a intentar cambiar las fechas más adelante y tratar de mejorar este material que lo trabajamos en su momento con el profesor Ángel Ramírez, quien ahora ya no se encuentra en el curso, ¿no? Ahora lo dicta el profesor Jorge Maita con mi persona. Pero bueno, este es el material que estamos usando para el presente ciclo. Lo que vamos a ver hoy es inducción matemática y principio de buen orden. Esta primera parte es muy, pero muy matemática. Vamos a tratar de repente poder suavizar un poco en cuanto a las pruebas y en cuanto de repente a tocar partes que sí son conocidas, porque en realidad hay muchas partes que sí son conocidas y estoy seguro de que ustedes lo van a poder reconocer de forma inmediata. Como por ejemplo es esta de acá. Los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números reales. Conocemos estos conjuntos, ¿no? No tenemos ningún problema. Estos conjuntos los hemos ido trabajando desde nuestra etapa pre. Antes de ingresar a la universidad, ya nos habían presentado estos números. Siempre recalcar que los naturales para nosotros siempre va a empezar a partir de 1, ¿no? Porque hay algunos textos que te consideran los naturales a partir de 0. No, para nosotros va a empezar a partir de 1. Dentro de lo que también conocemos, estoy casi seguro que se conoce, porque esto se ve también en su etapa pre, en lo que es la suma, notación de suma y notación de producto, es que cuando tú veas esta expresión, significa sumar a su 1 hasta a su n, ¿no? No sé si alguien me iba a hablar. Y el producto también, desde 1 hasta n, son n productos. Como por ejemplo, cuando tú tienes esta expresión, sabes que debes reemplazar desde j igual a 2, que sería 1/4, hasta 5, que sería
1 sobre 2 por 5, que es un décimo. Sabes que al multiplicar tienes que reemplazar desde 1, reemplazarlo hasta n, ¿no? Sino que como se van cancelando, ¿no? 2 con 2, 3 con 3, entonces lo que te queda al final es n más 1. Bueno, esas dos primeras eran conceptos conocidos. En realidad, tal vez puedes verlo como un repaso. Ahora, acá empezamos con, de repente, tal vez los primeros conceptos que uno sí no conocía en la etapa pre, o no les había mencionado, que era un subconjunto que está en los reales, va a poseer un menor elemento siempre que exista un S que pertenece a este conjunto S, tal que para todo X que pertenece a S, sea mayor o igual a S. En tal caso, si sucediese eso, vamos a decir que ese es el menor elemento de S. No todos los números tienen un menor elemento. Por ejemplo, en el caso de los números reales, por ejemplo, los números reales es un conjunto infinito y los números reales no tienen un mínimo elemento. Pero en el caso de los números naturales sí, porque para nosotros los números naturales sí tienen un mínimo elemento que sería el 1 o el menor elemento. Exacto, Ney, como el mínimo. Intervalos abiertos no tienen un elemento mínimo, puesto que al ser intervalos abiertos, ¿no? Como por ejemplo, es el caso de escribir de 0 a 1. Entonces, este conjunto que está acá, este intervalo, no tiene un menor elemento, puesto que el menor elemento, quien cumple con las condiciones sería el 0, pero el 0 no pertenece a este conjunto. Entonces, quiere decir que este conjunto no posee un menor elemento. Ahora, definición número 2. Vamos a decir que un subconjunto en los reales va a ser bien ordenado si todo su conjunto no vacío de H posee un menor elemento. El principio de buen orden lo que me dice es que si yo tengo un subconjunto, por ejemplo, n en los reales, va a ser bien ordenado, es decir, cualquier subconjunto en n va a poseer un mínimo elemento o un menor elemento. Por ejemplo, su conjunto de los naturales, por ejemplo, puede ser el conjunto de los números primos. El conjunto de los números primos positivos resulta ser un subconjunto de los naturales. El menor elemento en ese conjunto de los números primos resultaría ser el 2, que es el menor de los números primos. Al igual que también podrías decir que este conjunto S que formado, imaginemos, por el conjunto de los números pares que está contenidos en N, conjunto de los números pares positivos, también tiene un menor elemento, que en este caso también sería el 2. Vamos a ver un ejemplo de repente un poco más aplicativo, un poco más real, tal vez. Dice, en un torneo cada jugador juega con cada uno de los otros jugadores, exactamente una vez, dice. Y cada juego entrega un ganador y un perdedor, ¿no? Como es lo que ocurre usualmente en los juegos, ¿no? Usualmente en los juegos no se consideran empates, ¿no? Siempre un ganador y un perdedor. Entonces vamos a decir que los jugadores P1 hasta P forman un ciclo de largo M. Si P1 le gana a P2, P2 le gana a P3, así P4 le gana a P5 y así sucesivamente hasta P menos 1 le gana a P y P le gana a P1, ¿no? Que para el caso de tres individuos, caso de tres jugadores, en este caso sería más o menos así, ¿no? Tú tendrías esto de aquí. Tendrías que, por ejemplo, para el caso de 3, lo que estaría pasando es esto de acá, ¿no? Tú tendrías acá un jugador, P1, tendrías otro jugador, P2, tendrías otro jugador, P3. Solo lo que estaría pasando entonces sería lo siguiente, ¿no? Sería que P sub, según lo que te comenta acá, dice que va a formar un ciclo si P sub 1 le gana a P sub 2. P1 le gana a P sub 2. O sea, entre ellos dos
P1 le gana. Yo voy a apuntar la flecha entre, bueno, primero lo voy a unir por una arista, que significa que ellos dos han tenido, han competido en un mismo juego, y el ganador precisamente va a ser apuntado por la flecha. Entre P2 y P1, el que ganó fue P1. P1 le gana a P2. Entre P3 y P sub 2 jugaron, les coloco una arista, pero voy a apuntar hacia quién ganó. ¿Quién ganó? Y finalmente, entre P sub M le gana a P sub 1. O sea, P sub 3 le va a ganar a P sub 1. P sub 3 le gana a P sub 1. Entonces, si tú puedes observar, vendría a ser como que un ciclo en forma antihoraria, ¿cierto? Es un ciclo antihorario el que se está dando. Y es un ciclo el que se da antihorario, que en donde cada una de las aristas representaría las flechas, ¿no? Y donde llega precisamente esa flecha hacia donde está dirigida, está dirigida hacia quien ganó el compromiso, ¿sí? Entonces, esto es lo que uno llama ciclo, ¿no? En modo general, más adelante vamos a observar que este término no es para nada de repente inventado o creado, puesto que en realidad sí tiene una definición formal y tiene una parte teórica también formal, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que te dice la afirmación? Dice, utiliza el principio de buen orden para demostrar que si hay un ciclo de longitud m en un torneo, entonces hay un ciclo de longitud 4, como este de acá, un ciclo de longitud 4. ¿Cómo se realiza esta prueba? Esta prueba se realiza a través del principio de buen orden. Y para aplicar el principio de buen orden, recuerda que debes tener dos ingredientes. El primer ingrediente, que es probar de que existe o que ese conjunto sea un subconjunto de los naturales, que sea diferente del vacío, y eso te va a garantizar precisamente la existencia de un mínimo elemento, subconjunto de los naturales y diferente del vacío. Entonces, por contradicción, vamos a suponer que no hay ciclo de longitud 4. Supongamos que no lo hay, por contradicción. Entonces, el conjunto S, formado por los N que pertenecen a los naturales, ¿existirían jugadores que forman un ciclo? Por supuesto que sí. Pero este de acá sería no vacío, ya que por hipótesis estás diciendo que existe un M mayor o igual a 3, tal que P sub 1 hasta P sub M es un ciclo. Entonces este M pertenecería a S. Esa es tu hipótesis. Tu hipótesis siempre es poder asumir algo que sea cierto. Y eso tendrías que volver a usarlo, ¿no? Por eso se llama hipótesis. La hipótesis se usa en la tesis. La tesis es lo que uno prueba. Por el principio de buen orden, debe existir un K, dado que esto está formado por naturales y sabes la existencia de este M. Entonces sabes que este M pertenece a S. Entonces con eso estás garantizando que es distinto del vacío. Sabes que él es un subconjunto de los naturales, también porque está formado por números naturales. El principio de buen orden se puede aplicar. Existe un K que pertenece a S, que es el mínimo elemento de S. Y debido a que es el mínimo elemento de S, significa que P1 hasta P sub K va a formar un ciclo de longitud K, un ciclo de largo K. Pero, como tú sabes, ¿no? Y eso te lo decía al inicio, el M es mayor o igual a 3, el menor ciclo que tú puedes formar es de longitud 3. O sea, pero si tú habías dicho que no hay ciclo de longitud 3, entonces eso va a contradecir lo que tú habías afirmado. Entonces, si puedes considerar estos jugadores, P1 le ganó a P3, eso fue lo que habíamos dibujado hace poco. Entonces, lo que sucedería es que no se daría esto de aquí. No se daría que P3 le gana a P1, sino se daría que P1 le gana a P3. ¿Cierto? Sería al revés. Pero esto contradice el hecho de que existiría un ciclo de longitud 3. Ajá. Entonces, luego, entonces tendrías que P1 hasta P sub K-1 también es un ciclo, esta vez de longitud K-1, lo cual va a ser una contradicción.
¿no? Y eso es precisamente la prueba. La prueba, si bien es cierto, pareciese un poco como que dando vueltas a algo que es cierto y algo que no es cierto. Lo que pasa es que así es como funciona, ¿no? Funciona de manera en que tú asumes algo y al asumir algo te das cuenta que en realidad no es cierto lo que has asumido. Por eso se llama una prueba por contradicción. Y eso es lo que dice acá, por contradicción. Y en tu prueba por contradicción estás usando el principio de buen orden. ¿Sí? Espero que se pueda entender. Y si no se entendió, lo puedo volver a explicar. Lo puedo mencionar por acá, mira. Voy a dibujar uno más para que se puedan dar cuenta, ¿ya? Ya. 4 jugadores. Si tú estás asumiendo, jóvenes, que no hay ciclo de longitud, no hay ciclo de longitud 3, entonces la única posibilidad que se puede dar es que P1 le haya ganado a P3. ¿Estamos de acuerdo? Que P1 le haya ganado a P3. Es la única posibilidad para evitar que exista un ciclo de longitud 3. ¿Estamos? Ahora, luego, P1 con P4 tenía que haber un ganador. P1 con P4. El que debió haber ganado entre P1 con P4, no sé quién debió haber ganado. Vamos a suponer que fue él el que ganó. Él. P1 con P4. Debió haber ganado él, ¿cierto? Él debió haber ganado, según lo que te comenta, que es P sub M, cuando M es mayor o igual a 1, acá dice. ¿Dónde está? Acá está. P sub M le gana a P sub 1. O sea, P4 debió haber ganado a P sub 1. Entre P4 y P3, quien debió haber ganado ¿quién? Debió haber ganado P4. Él debió haber ganado. ¿No? Él debió haber ganado. P sub 3 y P sub 4, el que debió haber ganado es el P sub 4. Él debió haber ganado. ¿Sí? Este es lo que se está dando. Entonces, mira que si sucede eso, tú no podrías generar un K, o sea, no existiría un K mayor igual a 3 o un K mayor estricto que 3, tal que exista un ciclo de longitud K. Mira, no existiría, mira, de longitud K. Acá lo puedes observar, mira. A ver, busca. ¿Hay un ciclo de longitud 4? No hay, mira. No hay. Acá tampoco hay. Acá tampoco hay. Ah, no podría ser capaz. ¿Y eso por qué no puede pasar? Debido a que estás suponiendo que no exista longitud. No existe un ciclo de longitud 3. Y si no existe un ciclo de longitud 3, vas a poder prohibir que exista un ciclo de longitud K. Entonces, esto de acá sería una contradicción, porque en realidad tú sabes que sí existe, según lo que el problema había afirmado, ¿no? He ahí la contradicción. Yo lo estoy haciendo para 4, pero en realidad esto se cumple con un esquema de K, ¿no? Tú solamente tendrías que dibujarlo e imaginarte qué está pasando. Jóvenes, no sé si quedó claro esto. A ver, coméntame, a ver, ¿quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Jóvenes, ¿alguna duda? Ya, ok. A ver, me escriben si es que hay alguna duda. Igual los leo por acá, ¿ya? Vamos con otro ejemplo. Este es un ejemplo un poco más matemático. Es el algoritmo de la división. Acá también se usa el principio de buen orden. Para poder usar el principio de buen orden, entonces primero necesitas definir un conjunto. Ese conjunto debes probar que sea un subconjunto de los naturales. Y además de ser un subconjunto de los naturales, probar que es distinto del vacío. Esos dos ingredientes te permiten poder usar el principio de buen orden. Entonces acá dice que dos números enteros con b mayor que 0, existe un q y un r enteros, tales que el a se escribe como b por q más r. Entonces vamos a definir el conjunto S
como A menos B por X. ¿Bien? ¿Cómo lo definimos? Este X pertenece a los naturales y A menos B por X es mayor o igual a 0. Solamente me voy a quedar con los mayores iguales a 0. Entonces tú puedes observar que X es igual a menos valor absoluto de A. Podrías de repente, en realidad lo que estás haciendo, porque tú sabes que esto se cumple para todos los enteros, estás particionando, estás analizando por un lado los positivos, ¿no? Incluidos el 0, y por otro lado estás analizando los negativos. Eso es lo que estás haciendo. Porque si defines ahora el X como menos valor absoluto de A, entonces se cumpliría que A menos B por X es lo mismo que A más valor absoluto de A por B. Mayor o igual que A más valor absoluto de A, pero como el A resulta ser, en este caso, positivo, que es lo que estamos considerando, entonces esto sería mayor o igual a 0. Entonces quiere decir que el menos valor absoluto de A pertenecería a S. Entonces, esto te permite solamente analizar el hecho de que tú puedas considerar solo a los naturales y sin necesidad de considerar el resto. ¿Por qué? Porque si cambias de signo, tienes al resto, mejor dicho. Estás particionando. ¿Este conjunto es distinto del vacío? Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, el menos valor absoluto de A pertenece a S. ¿Sí? Menos valor absoluto de A pertenece a S. ¿Está contenido en los naturales? Bueno, acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque sabes que esto puede ser 0, ¿no? Entonces acá podríamos decir que está contenido en los naturales unidos con 0. Ya no hay problema. Acá de repente alguien siendo estricto dice mayor o igual a 0, profesor, podría ser 0. Ya, entonces ponle así. Esto está contenido en los naturales. Está contenido en los naturales unidos con el 0. No hay problema, porque si el conjunto que está contenido acá contiene al 0, entonces el mínimo elemento sería el 0. No hay problema. También puedes aplicarle en conjuntos de n unido con una cantidad finita de negativos, por ejemplo. También, y también va a tener mínimo elemento. También es válido aplicar el principio de buen orden. Entonces, como S está contenido en n y es distinto del vacío porque menos A pertenece a S, entonces, por el principio de buen orden, va a existir un mínimo elemento, que es en este caso el R. Voy a llamarle R. R va a ser el mínimo elemento. Por ser un mínimo elemento, debe tener la forma que está acá. Debe existir un Q y el R ser de la forma A menos B por Q, para algún Q que pertenece a los enteros. Entonces, por definición, obviamente que R, como pertenece a este conjunto S, debe ser mayor o igual a 0. Entonces, si veamos también que R es menor que B, porque si fuese R mayor o igual a B, entonces, ¿qué tendrías? Tendrías que R menos B es mayor o igual a 0. Si sucediese esto, el B pasa a restar y tienes que L es mayor o igual a 0. Pero ¿quién es el R? Reemplázalo. El R es A menos B por Q. Entonces, A menos B por Q menos B sería mayor o igual a 0. Es decir, ¿qué tendrías? Tendrías de que R menos B, que es igual a A menos Q más 1 por B, es mayor o igual a 0. Pero observa, lo que estarías diciendo aquí es que R menos B sería un elemento de S. ¿Por qué? Porque tiene la forma, mira. Observa. A menos, este es X, que es un natural, por B. A menos X por B, que es lo que está acá. A menos X por B, donde ese X es un natural. Entonces, esto sería un elemento que pertenece a S, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque claramente este elemento que está acá es menor que R. Este elemento que está aquí es menor que R. Entonces no puede ser. O sea, estaríamos diciendo o estaríamos contradiciendo el hecho de que R sea el mínimo elemento, porque él sería menor y pertenece a S, no puede ser. Contradice el hecho de que R sea el menor. Entonces, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, lo que se debe cumplir es esto de acá.
Se debe cumplir que R es menor que B. Ahora, si ese R es menor que B, es justo lo que deseamos. Mira, obsérvalo. R sea menor que B. Ya sabemos que es mayor o igual a 0. Ahora es menor que B. Se está cumpliendo. Ahora vamos a probar la unicidad. Porque acá, bueno, en realidad no te lo decían aquí, pero el algoritmo de la división es existe un único, ¿cierto? Existen únicos, ¿no? Sí, existen únicos. Acá faltó, ¿no? Vamos a agregarlo acá ya. Existen únicos. Existen únicos Q y R, ¿no? ¿Está bien? Entonces vamos a probar acá la unicidad ahora. Ya tenemos la existencia, ahora veamos la unicidad. La unicidad se prueba asumiendo que existan otro más. Que exista un Q' y que exista un R'. Tal que el A lo puedas escribir como Q por B más R y Q' por B más R'. Cumpliendo esta condición. Entonces, a continuación lo que vas a hacer es restar, ¿no? Primero el R es mayor o igual a 0, menor que B. Y el menos R', tú sabes que el R' también cumple esta condición. Eso es lo que sabes. Sabes que es mayor o igual a 0 y también es menor que B. ¿Está bien? Porque es otro R' que también cumple con la misma condición del R. Que todos cumplen la misma condición. Si le multiplicas por un negativo arriba, sería que menos R' es mayor que B, menos B, perdón, y menor o igual a 0. Suma. Si tú sumas, tendrías que la diferencia entre estos R' sería mayor que menos B y menor que B. Y por lo tanto, en valor absoluto sería menor que B. A partir de las expresiones para A, ¿qué tendrías? Si tú restas estos dos, porque sabes a qué es igual el R y sabes que es R', ¿dónde está? R es A menos Q por B. Y R' es A menos Q' por B. Entonces podrías restar tranquilamente. Al restar, ¿qué tendrías? Tendrías que R menos R'. Y bueno, y lo tomas en valor absoluto también, de pasada. Te daría Q, ¿no? Menos, bueno, Q menos Q', o Q' menos Q, es lo mismo. Lo vas a tomar en valor absoluto. Multiplicado por B, ¿no? Así sería, ¿no? Y R menos R', tú sabes que él ya acabas de descubrir que es menor que B. ¿Sí? Ah, como B es positivo porque el B resulta ser mayor que 0. Mayor que 0. Este es positivo. Este B, este podríamos quitar entonces valor absoluto. Sabemos que es distinto de 0 también. Entonces, esto podríamos cancelarlo. Y llegarías a esta conclusión. Que el valor absoluto de la diferencia de los cocientes sería menor que 1. Entonces, jóvenes, eso obliga que tú sabes que dos números enteros y positivos, en este caso, la única posibilidad que tiene todo este valor absoluto es de ser 0. Pues no puede ser otra cantidad. No hay un número que sea no negativo que esté detrás de 1, porque tú sabes que el valor absoluto, ¿no?, es menor que 1, pero es mayor o igual a 0. Y este es un entero, entonces la única posibilidad es que sea 0, porque 1 no puede ser. Y si es 0, entonces demuestras que estos dos son iguales. Y a la vez también demuestras que ellos dos son iguales. ¿Sí? Porque si Q' es igual a Q, entonces estos dos van a ser iguales. Él y él son iguales. ¿Sí? Jóvenes, entonces, a ver, no sé si quedó claro eso. Ah, buena pregunta, ¿no? Eso lo dejamos tal vez un poco para el análisis. Probar que entre 0 y 1, solamente el único, entre 0 y 1, si fuesen abiertos no existe ningún número entero, ¿no? Esas pruebas se utilizan lo que uno conoce como axiomas de Peano, pero eso escapa un poco del curso. Eso tal vez es un curso para el análisis matemático, me parece. En el análisis matemático ven los axiomas del Peano.
¿no? Y ahí pueden ver esa prueba, ¿no? Por lo tanto, en el curso nosotros vamos a asumir que obviamente entre 0 y 1, abierto en ambos, no existe ningún número entero. ¿Está bien? Eso lo podemos asumir. Bien, ahora sí vamos con la parte más laboriosa. Esto sí lo vamos a dosificar, jóvenes, ya. El principio de inducción simple. Este es el primer principio. Este principio utiliza dos ingredientes. El primero es considerar que el 1 pertenezca a X. Esto te debe probar. Usualmente el primero es como que verificar. Es como una verificación en realidad. Y la parte B utiliza hipótesis y lo que prueba es una tesis. Un antes y un después. Si tú consideras que el n pertenece a X, esto implica que n más 1 pertenezca a X. Si consideras que el n pertenece a X, n más 1 debe pertenecer a X. Si se cumplen estas dos condiciones, vas a decir que aquel conjunto X que cumple con estas condiciones, a partir de ahora es los naturales. Porque los naturales es el único conjunto que debería satisfacer estas dos propiedades. Si tú encuentras otro más que lo satisfaga, eso quiere decir que ese conjunto debe coincidir con los naturales. Bueno, la demostración se hace por contradicción y se utiliza el principio de buen orden. Por contradicción, vas a suponer que el conjunto X satisface A y B, pero no es los naturales. O sea, tú vas a suponer, está bien, cumple la propiedad A, cumple la propiedad B, pero no es todos los naturales. Si no es todos los naturales, eso quiere decir que como los naturales es un conjunto más grande, tendrías que el complemento, que es los naturales por X, al menos tendría un elemento. O sea que debe existir un elemento natural que no pertenezca a X. Si son diferentes. Al menos debe suceder eso. Al menos eso. Al menos un elemento. Entonces vas a definir el conjunto de los naturales tales que no pertenecen a X. Defines. Ese conjunto es no vacío. ¿Por qué? Porque tú lo has supuesto. Supusiste de que no son iguales. N y X no son iguales. Este conjunto es no vacío y es un subconjunto que está contenido en N. Es un subconjunto en N. Por el principio de buen orden existiría un mínimo elemento o menor elemento que cumpla la propiedad A y cumple la propiedad B. ¿Qué quiere decir? Que 1 pertenece a X, eso significa que el N0 debe ser mayor estricto que 1. Y desde que N0 es menor elemento de S, entonces se debe cumplir que N0 menos 1 debe pertenecer a X. Por supuesto. Por supuesto, porque si N0 es el menor elemento de S, un número detrás de N0 debería pertenecer a X. ¿Por qué? Porque si un número detrás de N0 no pertenecería a X, entonces N0 no sería un mínimo elemento. Para que N0 sea un mínimo elemento de S, el N0 no debe pertenecer a X. Entonces N0 menos 1, que es un número menos, o sea, es una unidad menos que el N0, ese debe estar en X. Y si está en X, puedes usar la propiedad B. La propiedad B que te decía, si tienes N0 menos 1 que pertenece a X, entonces si a él le sumas 1, debe pertenecer a X. Y esta es una contradicción. ¿Por qué? Porque el N0 no pertenece a X. Y acá estás diciendo que pertenece a X. Eso es una contradicción. Por lo tanto, todo empezó de suponer que X no era todos los naturales. Todo empezó de suponer que existía un elemento, al menos un elemento, que está en los naturales, pero no está en X. Y eso terminaría la prueba. Jóvenes, no sé si quedó claro. A ver, coméntame, jóvenes. ¿Pueden hablar, jóvenes, o escribirme? No, al menos, no sé. Dígame. ¿Quedó claro? Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, vamos a... Sí, sí, sí. Vamos a repetirlo, no se preocupen. Entonces, todo empezó así, miren. El principio de inducción simple requiere de dos propiedades. Todos los conjuntos que cumplan, que contienen al 1, si contienen al X, entonces el siguiente, después de N, es N más 1, pertenece a X. Todos los conjuntos que cumplan con estas dos propiedades
coinciden con los números naturales. Ese es el principio de inducción simple. Para probar este principio, lo vamos a hacer por contradicción. Vamos a suponer de que X y N no son iguales. No son iguales. Cumple con las dos propiedades, pero no son iguales. Ese es por contradicción. Supongamos que X satisface la propiedad A y B, pero no son iguales. Entonces, si no son iguales, debe existir un elemento en N, o sea, natural, porque los naturales es más grande. Un elemento en N debe existir que no esté en X. Un elemento en N que no está en X. Ya, ese conjunto de elementos que están en N, pero no están en X, ese es lo que yo voy a definir. Acá está. Elementos que están en N, pero que no están en X. Este conjunto es no vacío, porque yo estoy suponiendo que hay elementos en N que no están en X. Entonces ese conjunto es no vacío. A la vez es un subconjunto de los naturales. ¿Por qué? Porque está formado por números naturales. Ahí lo he colocado. Son números naturales que no pertenecen a X. No vacío y además subconjunto. Puedo aplicar el principio de buen orden. El principio de buen orden me dice que debe existir un mínimo elemento. Ese elemento mínimo le he llamado N0. ¿Qué significa mínimo elemento? Que detrás de él, por ejemplo, ¿quién está detrás de N0? Es el N0 menos 1. El N0, o sea, N sub 0 menos 1, no debe estar en S. Pero si los elementos que están en S cumplen con la condición de que ese elemento no pertenece a X, y yo digo que el N0 menos 1 no pertenece a S, entonces si no pertenece a S, lo que debe suceder es que N0 menos 1 deba pertenecer a X. Claro, porque, o sea, mejor dicho, pertenece al complemento, ¿no? Porque ¿quién es el complemento, jóvenes, de él? Tal vez así se vea mejor. El complemento de, o sea, los elementos que están fuera de S son los N que pertenecen a los naturales, tales que el N pertenezca a X. Ese es el complemento, ¿cierto? La unión de estos dos precisamente me da todo N. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el complemento. Entonces, si tú estás diciendo que por el principio de buen orden existe un mínimo elemento, N0 es mínimo. ¿Y qué significa que N0 sea mínimo? Que los números que están detrás de N0, ninguno de ellos puede pertenecer a S, jóvenes. ¿Por qué? Porque si algún número detrás de N sub 0 pertenecería a S, entonces el N sub 0 no sería un mínimo elemento, porque encontrarías uno detrás de él, que es menor y que pertenecería a S. Si N0 pertenece a S, entonces N sub 0 menos 1 debe pertenecer al complemento de S. Si N sub 0 menos 1 pertenece al complemento de S, entonces significa que N sub 0 menos 1 debe pertenecer a X. Está acá. Y si él pertenece a X, por la parte B de la propiedad, me decía que el N0 menos 1, tú le sumas 1 y pertenece a X. Pero esto te da N sub 0. O sea, estás diciendo que N sub 0 pertenece a X y a la vez estás diciendo que N sub 0 que pertenece a X no pertenece a X. O sea, estás contradiciendo, mira. Acá estás diciendo que no pertenece a X y acá dices que pertenece. Eso no tiene sentido. Eso es una contradicción. Y eso es lo que estamos refiriéndonos. ¿Ya? Espero que ahí haya quedado más claro. Vamos a continuar por acá. Vamos con el principio de inducción generalizado. Este es un principio, jóvenes, a través de poder empezar no a partir de un 1. Lo que pasa es que en muchas ocasiones hay propiedades que se cumplan, no se cumplen a partir de 1, sino se cumplen a partir de 2, a partir de 3.
Esta, por ejemplo, se cumple a partir de n sub 0. La propiedad es cierta a partir de un n igual a n sub 0. Dice, si la propiedad es cierta a partir de n igual a k, también lo es para n igual a k más 1. Entonces la propiedad va a ser cierta para n mayor o igual a n0. Por ejemplo, demuestre por inducción que todo número mayor o igual a 8 puede escribirse como suma de 13 y 5. ¿No? A ver, por ejemplo, el 8 es la suma de 3 más 5. 9 es la suma de 3 veces el 3 más 0 veces el 5. El 10 es la suma de 0 veces el 3 más 2 veces el 5. El 11 es 2 veces el 3 y 1 vez el 5. El 12 es 4 veces el 3 y 0 veces el 5. El 13 es 1 vez el 3 y 2 veces el 5. Y así, continúas. ¿Está bien? Eso es lo que te dice. Todo número mayor o igual a 8 es la suma de 13 y de 5. De 13 y de 5. ¿Cómo se demuestra eso de ahí? Usando el principio de inducción matemática, vamos a empezar con un caso base, que es a partir de 8, porque la propiedad te dice que se cumple a partir de 8. La propiedad te dice que se cumple a partir de 8 en adelante. 8 es 5 más 3. Por lo tanto, la propiedad es cierta para n igual a 8. Ya probaste el caso 1, por ejemplo. El caso 1 es el primer caso. Probaste el primer caso. Ahora vamos a suponer que la propiedad se cumple para un cierto k. O sea, ¿qué quiere decir? Que k se puede escribir como suma de 13 y suma de 5. O sea, que existen a y b enteros, tal que el k se escriba como 3 por a más 5 por b. Así como lo hemos estado haciendo acá. Por ejemplo, tu a y tu b, aquí, ¿quién sería? Por ejemplo, acá sería tu a 3 y tu b sería 0. Suma de 13 y 5. Acá sería tu a 0 y acá sería tu b5, b2, perdón. Acá sería tu A2 y acá tu B sería 1. Y así. Eso lo puedes hacer, lo estás asumiendo acá. Esa es tu hipótesis. Ahora lo que tú debes probar es qué pasa con el K más 1. A él sumándole 1. Entonces miren lo que vamos a hacer. Si tú le sumas 1, tú sabes que el K es 3A más 5B. Pero mira cómo vas a escribir. El 5B lo vas a reescribir de este modo. 5 por B menos 1, que es lo mismo, más 6. Estos dos coinciden. Él coincide con él. ¿Está bien? Él coincide con él. Date cuenta que 6 es 3 por 2. Agrupándolo con él, tendrías 3 por A más 2, más 5 por B menos 1. Mira, ya lo probaste, mira. El K más 1, has conseguido que se escriba como suma de 13 y suma de 5. Uno podría decir, profesor, pero para eso requiero que el B sea mayor o igual a 1. Porque si B es 0, yo no podría quitarle una unidad. Porque no sería un número natural. Entonces, toma un caso particular. ¿Qué pasa si B es 0? Si B es 0, ¿eso qué significaría? Si B fuese 0, significaría de que el K es un múltiplo de 3, porque sería 3A. El K sería 3A, ya que B es 0. K es múltiplo de 3. Entonces, K sería 3A. Pero K es mayor o igual a 8. Eso es lo que hemos afirmado. Entonces, los mayores iguales a 8, que son el 9, el 12, el 15, múltiplo de 3, lo que quiere decir es que este A,
que está acá, bueno, está al revés, jóvenes. Van a disculpar que haya salido mal. Ya, yo todas estas, tengo que ir cambiando estos. El A debe ser mayor o igual a 3. ¿Bien? El A es mayor o igual a 3. Entonces tú puedes escribir que K es 3 por A menos 3 más 9. Súmale 1. Súmale 1. Tendrías que K más 1 es 3 por A menos 3 más 9 más 1 que es 10. Pero 10 es 2 por 5. Y tendrías que la propiedad también se cumple. Porque K más 1 se escribió como suma de 13 y suma de 5. ¿Está bien? Y eso terminaría mi prueba. Jóvenes, coméntenme a ver si quedó claro. ¿Se entendió esta demostración? Sí, profesor. Sí. Todo bien, ¿no? Ahora, de este tipo de problemas, jóvenes, también van a encontrar en la dirigida, de repente, para suma de, por ejemplo, números mayores iguales a 14. Si no me equivoco, se pueden escribir como suma de 5 y suma de 14, suma de 5 y suma de 4, si no me equivoco. Bueno, por ahí lo vamos a leer, pero en la dirigida vas a volver a encontrar este tipo de problemas. Sigue la misma estructura y yo estoy seguro que lo vas a hacer. El principio de inducción fuerte. Ya, este principio es un principio que tal vez cuando ustedes comiencen a trabajarlo, requiera tal vez de en realidad no es que requiera, de repente tal vez de inducción fuerte, uno lo pueda ver. ¿Por qué llamado inducción fuerte si es más simple de poder usarlo? Porque esta va a asumir no solamente que el 1 sea cierto, y no solamente que el n se cumpla para un n, entonces pruebas para n más 1, no, sino que tú también vas a asumir que se cumple para n y todos los números menores iguales a n. O sea, se cumple para n menos 1, para n menos 2, para n menos 3, se cumple para el 3, se cumple para el 2, se cumple para el 1. Eso es lo que tú vas a asumir como tu hipótesis. Asumiendo que se cumple para 1, para 2, hasta n, lo que debes probar es que se cumpla para n más 1. Este principio de inducción fuerte, jóvenes, les permite, por ejemplo, hacer demostraciones en casi la mayoría de problemas que tienen que ver con Fibonacci. Esa sucesión de Fibonacci en términos general. Entonces tú, cada vez que veas problemas de Fibonacci, la recomendación es que primero pruebes el principio de inducción fuerte para hacer alguna demostración. Y por ahí, si de repente no sale con inducción fuerte, aplicar inducción simple. Aunque hay una unión entre ellos dos. Observaciones. La inducción fuerte da mayor flexibilidad para probar algo respecto a la inducción simple. En la inducción fuerte se puede usar cualquier hipótesis inductiva previa. Demostración del principio de inducción fuerte. ¿Cómo lo defines? Bueno, primero defines un conjunto, ¿no?, formado por naturales, tal que P sub n sea verdadero. Entonces lo que tienes que probar es que X coincide con los naturales, porque esa es la finalidad de todos los principios, es que se cumpla para todos los naturales, en general, ¿no? Obviamente que el anterior de repente, profesor, pero lo anterior no se cumplía para todos los naturales, se cumplían para los naturales mayores o iguales a 8. Ya, claro, eso es una variación, es algo excepcional. En realidad la idea es poder encontrar propiedades que se cumplan para todo n y demostrar eso. Considera lo mismo que hicimos hace poco, que no sean iguales. Si no son iguales, entonces tú tienes un conjunto n menos x. En caso sea igual al vacío, bueno, ya probaste que x es n. No habría nada que probar. Tú lo que tienes que asumir es que este y sea distinto de vacío. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un subconjunto en n. Mejor dicho, existiría al menos un elemento en n que no esté en x. Por el principio de buen orden, tendrías que este y, si este y es distinto del vacío, y como es un subconjunto de n, porque claramente este es un subconjunto de n, puedes aplicar el principio de buen orden. Existe un mínimo elemento. ¿Sí? Mínimo elemento. Y por pertenecer a y, entonces no debe pertenecer a x. Entonces, para todo n natural menor que ese p, menor que p, como p es el mínimo elemento,
Todos los números que están detrás de P deben pertenecer a X, jóvenes. Por supuesto. Por supuesto, porque si no sería el caso de que contradicen el hecho que sea mínimo elemento. Todos los números detrás de P deben pertenecer a X. Esto es n igual a 1, 2, hasta P menos 1. Se tiene por el principio que P sub n es verdadero, pero por la parte B, ¿qué dice? La parte B, si tú tienes que todos ellos pertenecen a X, entonces el siguiente debe pertenecer a X. Así que él contradice a él. Por lo tanto, es una contradicción. Y todo empezó de suponer de que este Y es distinto del vacío. Por lo tanto, Y debe ser vacío. Y si Y es vacío, quiere decir que estos dos conjuntos son iguales. Jóvenes, coméntenme a ver, ¿qué les pareció? ¿Se entendió la prueba? Sí, por eso toca. Sí. Muy bien. ¿Eso podría repetir? Sí, vamos a repetir una vez más. Lo que tú tienes que probar es esto de acá, ¿no? Este es lo que tienes que probar. Tienes que probar de que si todo conjunto cumple que contiene al 1, si contiene del 1 hasta el n, contiene a n más 1, que es el siguiente, de 1 hasta n lo contiene, y contiene n más 1, entonces quiere decir que ese conjunto debe ser todos los naturales. Todo el conjunto debe ser los naturales. Entonces, yo lo que voy a hacer es probar ese principio, pero a través de contradicción. Voy a suponer que no sea todos los naturales, así como hicimos en la prueba anterior, cuando utilizamos el principio de inducción simple. Entonces, para ello, voy a definir un conjunto formado por naturales, tal que P sub n sea verdadero. Lo que se tiene que probar es que X es n, coincide con n. Entonces, tomo el conjunto Y, que es el complemento de X. El complemento de X sería n menos X. Diferencia de conjuntos. Si ese Y fuese el vacío, entonces estos conjuntos son iguales y estaría probado esto. Pero si no fuese el vacío, estarías hablando de un subconjunto de n que es diferente del vacío. Entonces debe existir un mínimo elemento, porque puedes usar el principio de buen orden. Recordarás que el principio de buen orden yo te había dicho que utiliza dos ingredientes. Primer ingrediente, ser diferente del vacío. Segundo ingrediente, que sea un subconjunto de n. Si tú tienes esos dos ingredientes, puedes usar el principio de buen orden. Entonces, por el principio de buen orden, existe un mínimo elemento, que es el P. El P pertenece a Y. Quiere decir que los números que están detrás de P, ninguno de ellos puede pertenecer a Y. ¿Está bien? Todos los números que están detrás de, vuelvo a repetir, de P, no pertenecen a Y. Pero observa que si este es Y, ¿cuál es el complemento de Y? ¿Alguien podría decirme cuál es el complemento de Y? Jóvenes. X. Muy bien. El complemento de Y es el X. Si tú estás diciendo acá que el P es el mínimo elemento, entonces significa que todos los números que están detrás de P, todos estos números que están detrás de P, lo voy a apuntar de otro color, obsérvenlo, todos los números que están detrás de P no pueden pertenecer a Y. No, prohibido, no pertenecen a Y. ¿Por qué? Porque P es el mínimo elemento. Como P es el mínimo elemento, todos estos elementos que están acá deben pertenecer a Y complemento. Pero Y complemento, ¿quién es? Es el X. O sea, todos estos elementos pertenecen a X. Y por la propiedad número 2, si todos ellos pertenecen a X,
por la propiedad 2, la parte B. Entonces el siguiente, el que sigue después de él, n más 1, debe pertenecer a X. Eso es lo que te dice la parte B. Entonces, si esto se está dando, entonces n más 1 debe pertenecer, o P, P menos 1 más 1, P, ¿no? P menos 1 más 1 es P. P pertenece a X. Pero si acá estás diciendo que el P no pertenece a X, y acá dices que P pertenece a X, entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? Que esta es una contradicción. No puede ser. Y todo empezó de asumir de que el Y sea distinto del vacío. De ahí empezó esto de acá. Se generó esta contradicción a partir de asumir esto. Entonces eso significa que Y debe ser vacío. Por lo tanto, estos dos son iguales. Sí, ahora sí quedó más claro, ¿no? ¿Me parece? Sí, profe. Ok. Ya, y acá, bueno, esto de aquí era lo que les comentaba, ¿no? Usualmente los problemas de sucesión de Fibonacci, esto lo vamos a ver en... Este es un problema de la dirigida, jóvenes, ¿ya? Lo voy a relatar, jóvenes, tal vez en la dirigida lo podamos ver con calma, ¿no? Por lo pronto lo voy a dejar ahí en stand-by, porque es un ejercicio, ya que lo vamos a ver en una dirigida. Sucesión de Fibonacci, este es su término general. Hace poco les dije, jóvenes, la mayoría de problemas de Fibonacci salen con principio de inducción fuerte. La mayoría, la gran mayoría. Este es uno de ellos. ¿Cómo haces ello? Bueno, te piden probar que esto se cumple para todo n natural. Entonces, el esquema es el siguiente. Defines un conjunto de los naturales que cumplen con la propiedad. Pruebas para n igual a 1. Asumes que se cumple para 1 hasta n menos 1. Se puede escribir. Y lo que haces es probar para n. ¿Y cómo haces ello? Bueno, lo que haces es sumar estos dos, porque date cuenta que, percátate que si este cumple hasta n menos 1, por Fibonacci se cumple que la suma de ellos dos, suma de dos elementos consecutivos, te genera el siguiente elemento. Entonces sumas, ¿no? Sumas, sumas y sumas. Y al sumar vas a utilizar estas identidades. El al cuadrado se puede escribir así y el al cuadrado se puede escribir así. ¿Para qué? Para que puedas reemplazar a él, mira. Él se reemplaza por él. Y él se reemplaza por él. Y al multiplicar, te percatas que efectivamente se ha generado el término consecutivo. Ahí está. No es complicada la prueba. La prueba en realidad es rápida. Es un ejercicio algebraico, mejor dicho, ¿no? Sumar, colocar, usar mis productos notables. Y eso es la prueba. ¿Ya? Pero como les decía, tal vez esto de forma detallada, o una de dos, de repente, si alguien desea participar, lo puede exponer el día de la dirigida, o si no, lo hago yo. No hay problema. Porque igual los problemas que queden en la dirigida lo vamos a hacer. ¿Ya? O al menos yo voy a hacer un gran avance de los problemas. Y finalmente, con eso, utilizas el principio de inducción fuerte. ¿Ya? Pero ojo que esa demostración está bien detallada. Si tú lo lees así de principio detalladamente, lo vas a entender, porque está bien detallado. Está todo desarrollado como uno debería trasladarlo al desarrollo de una práctica. Así lo debería hacer. Bien. Es que lo que pasa es que esta semana no tenemos... ya, perdón, esta semana tendríamos dirigida ya, ¿no? Verdad, tienes razón. Lo que pasa es que esta semana tendríamos dirigida y tendríamos prueba de entrada, ¿no? Sí, no me había percatado. Ya, sí, voy a coordinar. Sí, también se va a subir el... No, la prueba de entrada ya hemos quedado, con el Dios que lo vamos a tomar el día sábado, de forma presencial. Eso es lo que me han comunicado. Profesor, entonces el día sábado va a ser también la dirigida presencial. Exacto, sí. Yo creo que por esta vez tendría que ser la dirigida también en presencial. No me había percatado de eso. Y la prueba de entrada, de repente tal vez sea lo más solo una hora nada más. Para poder tener una hora de dirigida al menos, ¿no?
No debería extenderse mucho para aprovechar. Sí, lo que pasa es que la prueba de entrada, jóvenes, tiene un porcentaje, como les dije, es el 20% de su PC1. ¿Ah? La prueba de entrada es un 20% de la PC1. ¿Qué tema se va a tomar? Bueno, básicamente son saberes previos, ¿no? De la teoría de números, tal vez, de lo que es MCD, MCM, números primos, lo que son propiedades algebraicas, son conceptos básicos, ¿no? Conceptos Profe. básicos que uno debe saber. Sí, dime. Pero teoría de números vamos a llegar más adelante como un curso No, pero lectivo, es que es creo. una teoría de números informal, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, ¿cuánto es el residuo de dividir, no sé, 2 a la 100 entre 7, ¿no? Y 2 a la 100 entre 7, para poder calcular el residuo, creo que pueden usar su teorema de Euler o teorema de Fermat sin necesidad de demostrarlo, ¿no? Porque es solamente solamente lo van a usar. Y es algo que ustedes han visto en aritmética, me parece, ¿no? En su etapa pre, ¿no? ¿Sí? O contar cuántos números múltiplos hay en cierto intervalo. Es un poco informal, no hay, bueno, si hay una demostración, es una demostración básica, ¿no? La mayoría son cálculos. ¿Sí? ¿Cuántas funciones hay? Por ejemplo, si tienes un conjunto de partida de 5 elementos y un conjunto de llegada de 5 elementos, ¿cuántas funciones biyectivas existen? Problemas con análisis combinatorio, ¿no? Algo simple, no. Porque si es una hora, no puede ser algo complicado tampoco, ¿no? Algo simple. ¿Ya? Eso tiene un peso de 4 puntos, como les decía. Variantes del principio de inducción fuerte. Si yo tengo un peso n, una propiedad que depende del parámetro n natural, suponga que se cumple el peso n sub 0, verdadero para n sub 0, y p sub k es verdadero, y que pm es verdadero para cualquier m mayor que n0 y menor que k. Se tiene que p sub k más 1 es verdadero. Entonces la afirmación de verdadero para todo n hace que todo el conjunto sea los naturales. Por ejemplo, ¿dónde lo puedes usar? Acá, miren. Demuestre usando inducción fuerte que para todo n mayor que 1 puede ser escrita como producto de números primos. Es lo que uno conoce como el teorema fundamental de la aritmética. Considere esta propiedad. Tú considera todos los números naturales, tal que n puede ser escrito como producto de primos. Con n sub 0 igual a 2, se cumple. Porque 2 es lo mismo, bueno, se puede escribir como 2, que es el producto, que es un factor primo. La hipótesis inductiva se debe considere que K más 1 pertenece a los naturales y asuma que la hipótesis P sub J es verdadero para todo elemento desde 2 hasta K. Todos los que están detrás de K más 1 hasta 2 cumplen. Tú lo que quieres probar es que K más 1 también cumpla, que K más 1 se escribe como producto de primos. Eso es lo que quieres probar. Entonces esto significa que J puede ser escrito como producto de números primos para todo J que pertenece de 2 a K. Claro, porque eso lo estás asumiendo. Estás asumiendo que es cierto. Tú lo que quieres probar es K más 1. Entonces demostraremos que P K más 1 es verdadero. Tenemos dos casos. Si K más 1 es primo, bueno, ya terminó. Porque por ser primo ya obviamente que tendría un factor primo. Si no fuese primo, entonces deben existir dos enteros menores que K más 1, dos enteros que específicamente se encuentran en este intervalo, tal que cada uno de ellos o el producto de ellos sea K más 1. Por supuesto, porque K más 1 no es primo, entonces debe tener al menos dos divisores que sean distintos de él y distintos de la unidad, por ser número primo. K más 1 se escribe como R por S. Pero R y S le puedes aplicar la hipótesis inductiva. ¿Por qué? Porque R y S, recuerda que habías dicho que todos los números que están desde 2 hasta acá se pueden escribir como producto de primos.
Entonces, R y S pueden ser escritos como producto de primos. Si juntas a ellos dos, juntas a R y juntas a S, tendrías ya la prueba deseada. Por lo tanto, esto se cumple para todo n mayor o igual a n0. Que en este caso sería 2, ¿no? N mayor o igual a 2. ¿Está bien? Variante del principio de inducción fuerte 2. Si tú tienes que este Pn se cumple para todo n natural, siendo n mayor o igual a b, tienes que todo esto son verdaderas. Y tienes que para k mayor o igual que b más j, p su L es verdadero, para cada L que pertenece a bk, a b, k. Entonces p su k más 1 es verdadero. Ejemplo. Demuestre que cualquier cantidad entera positiva mayor o igual a 12 puede ser pagada solo con monedas de 4 y 5 pesos. Ese es como poder decir de que cualquier cantidad entera positiva mayor o igual a 12 se puede escribir como suma de 4 y 5. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Acá dice cualquier cantidad entera positiva mayor o igual a 12 puede ser pagada usando solo monedas de 4 y 5. Lo que estás diciendo es que todo número mayor o igual a 12 se puede escribir como suma de 4 y 5. ¿Está bien? Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, igual vamos a trasladar la idea como lo hicimos hace poco, ¿no? 12. Se puede utilizar 3 monedas de 4 y ninguna de 5. El 13 se puede utilizar unas 2 monedas de 4 y una de 5. 14 se puede utilizar una moneda de 4 y 2 de 5. 15 se puede utilizar 0 monedas de 4 y 3 monedas de 5. Ahí. A ver, entonces aquí, el conjunto P sub K, donde K es natural, K pesos puede pagarse con monedas de 4 y 5. El caso inductivo, observe que es cierto para los casos, ya lo observamos. 12, 13, 14 y 15 se cumple. Ahí lo puedes observar. Se cumple. Nuestra hipótesis inductiva indica que la propiedad P sub J sea verdadera a partir de 12 hasta K. Si K es un número entero mayor o igual a 15, queremos probar que el K más 1, que es el siguiente, sea verdadero. O sea, dado que K mayor o igual a 15 por hipótesis inductiva, la propiedad es cierta para K menos 3, por supuesto, es cierto. Es decir, K menos 3 pesos pueden ser pagados solo con monedas de 4 y 5. Por tanto, si agregamos una moneda de 4, tendrías K más 1. Lo cual viene repartida solo con monedas de 4 y 5. Y eso efectivamente probaría tu problema, ¿no? O tu ejemplo, de que deseabas escribirlo como 4 y 5. Ahora, jóvenes, ¿puedes probar este ejercicio utilizando lo que hicimos hace poco del 8, escribirlo como suma de 13 y 5, todos los números mayores igual a 8? También. Esto también te va a salir igual que el otro. ¿Ya? Este ejercicio te sale también usando lo que usamos con los números mayores iguales a 8. Y te sale igualito. ¿Ya? Porque la mayoría de problemas en el cual te digan que un número se expresa como sumas de 13 y 5, sumas de 7 y 9, sumas de 5 y 7, todos son igualitos. Todos se hacen de la misma manera. ¿Ya? Así que es suficiente ver uno nomás para poder guiarte y poder trasladarlo a cualquier problema. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? El principio de buen orden, como los principios de inducción, son axiomas acerca de los naturales. Es decir, no pueden demostrarse, sino que son parte de la definición de n. Resulta sorprendente el siguiente resultado, que las siguientes proposiciones son equivalentes sobre n. Principio de buen orden, principio de inducción fuerte, principio de inducción.
Hemos demostrado que el principio de inducción matemática y el principio de inducción fuerte usando como hipótesis el principio de buen orden. Demostraremos ahora el principio de buen orden usando como hipótesis el principio de inducción matemática. Con eso estarías diciendo que estos dos son equivalentes. Que el principio de buen orden equivale al principio de inducción matemática. Porque ya probaste, has probado esto. Has probado de 1 a 2. Esto es lo que has probado, de 1 a 2. Te faltaría probar de 2 a 1 como para poder decir que estas dos proposiciones son equivalentes. Y eso es lo que se prueba acá. Vas a probar el principio de buen orden utilizando el principio de inducción. ¿Cómo se prueba ello? Acá está. Dice, sea X un subconjunto de N y X distinto del vacío. Supongamos que X no tiene elemento mínimo. Es decir, que para todo número M que pertenece a X existe un N que pertenece a tal que M es mayor o igual a N. Si tú dices que el 1 pertenece a X, entonces el N es mayor que 1. Para todo N en X. Lo cual no puede ocurrir porque X no tiene menor elemento. ¿Está bien? Y acá estás suponiendo, ¿no? Supongamos que X no tiene un mínimo. Porque el decir que tú tienes un subconjunto distinto del vacío y tú quieres probar que tiene un mínimo elemento, lo que tienes que hacer es contradecir. Vas a suponer de que este X no tiene mínimo elemento. Si no tiene mínimo elemento, significa que todo elemento en X siempre va a existir un número en A, ¿no? Tal que el M sea mayor o igual que N, ¿no? Eso es decir que no tiene un mínimo elemento, ¿no? Entonces, a partir de acá, jóvenes, consideras un conjunto Y que sea el complemento de X. El 1 debe pertenecer a Y si tú estás diciendo que el N es mayor que 1. Entonces, el 1 debe pertenecer a Y. Si K pertenece a N, tal que se cumpla que 1, 2, 3 hasta K pertenece a Y, entonces el siguiente debe pertenecer, ¿no?, al complemento. Porque de lo contrario tendrías que K más 1 sería el elemento de X. Lo cual no ocurre, pues X no tiene mínimo elemento. Por tanto, el principio de inducción se tiene que Y es natural y con eso, bueno, estarías diciendo de que el X debe ser vacío. Por lo tanto, X debe tener, estarías diciendo que Y es vacío, ¿no? Entonces, eso significaría de que el X debe tener un mínimo elemento o elemento mínimo. ¿Está bien? Es una prueba también que está como ejercicio en la dirigida, ¿no? Tal vez ahí podamos ver mayores detalles, ¿no? Pero es una prueba conocida. Jóvenes, hemos llegado a la parte final. No quiero retirarme sin antes hacer la consulta. A ver, espérenme un minuto para poder confirmarles cómo va a ser la dirigida. ¿Ya? Espérenme un momento. Ya, bien, jóvenes, todavía bueno, no me contestan, jóvenes. Voy a hacer la consulta, ¿ya? Bueno, tenía entendido que la prueba de entrada sí se iba a tomar de forma presencial, pero también hay dirigida, ¿no? Y eso es lo que quiero consultar, si es que los dos se van a tomar el mismo día o cómo se va a hacer, ¿ya? Debido a que tenemos dos horarios diferentes en el curso, ¿no? En la sección, esta es la sección A y la sección B tiene martes y jueves, ¿ya? Sí, lo voy a comentar
al delegado, se lo voy a comentar y ustedes agréguense al grupo para que estén al tanto, ¿ya? Yo le voy a comentar a su compañero Irán y ya hoy ustedes se pueden enterar a partir del grupo de WhatsApp, ¿ya? Es muy importante que estén todos en el grupo para que puedan saber cualquier incidente que pueda suceder en el curso. Bien, vamos a terminar pasando asistencia, jóvenes. Exacto, eso es lo que quiero saber, Juan de Dios, ¿no? ¿Quién? Ajá. Pues necesitamos copias y necesitamos todos los documentos, ¿no? Por eso es que lo que quiero averiguar. Que lo que pasa es que como tenemos sábado, ahí eso es lo complicado, ¿no? Del sábado no sé si habrá algún personal trabajando para que nos pueda entregar las copias tanto de la dirigida como la calificada o debemos ir un día antes o cómo es lo que vamos a hacer. Profe, disculpe, ¿los libros lo voy a subir al Classroom o se lo voy a pasar al No, delegado? no, porque me parece que pesan mucho. Ya los he intentado subir y no me carga, bueno, tal vez sea por mi internet, que no, me demora demasiado. Tal vez yo, como tengo mi plan de celular e internet ilimitado, entonces ahí por el celular lo voy a mandar, ya por el WhatsApp. Ya, profe. Ok. Aguado, Presente, profesor. muy bien. Arévalo, Presente, profesor. Arias, Presente, profesor. Auris, Presente. Verdiales, Presente, profe. Castro, Presente. Canto, Presente. Chávez, Presente. Chávez Macedo, Presente. muy bien. Cóndor, Presente. De la Cruz, Espinosa. Presente, profesor. Profesor de la Cruz dijo presente en el chat. Ah, ya, ok, gracias. Gil, Huacachino, Presente. Huanca, Presente. Lersundi, Presente. López, Maldonado, Mamani. Ah, ok, López y Maldonado. Mamani, Moreno, Navarro, Presente, profesor. Pacheco, Palomino, Presente. Pintado, Pisfil, Pisfil y Mamani, ok. Quispe Santos, Presente, profesor. Quispes Villena, Presente. Rabichagua, Rodríguez, Ruiz, Presente. muy bien. Salcedo Presente, profesor. y Severino. Presente. Ok. ¿Alguien no le pasó asistencia? Auris me dice que... Ya, Auris ya está ya. Ya, me parece que están todos. Rosas. Ya está. Bien, jóvenes, entonces acá nos vamos a quedar por el día de hoy. De todos modos, igual les voy a estar comunicando sobre la prueba de entrada y la dirigida, ¿ya? Cualquier cosa estén atentos al grupo de WhatsApp. Sí. Las clases van a ser virtuales, ¿no? La teoría. Sí, las clases teóricas son virtuales. Ajá. Las Dirigidas también. Dirigidas también van a ser virtuales. Ya. Sí, las dirigidas virtuales. Solo prácticas calificadas y exámenes son presenciales.
¿La prueba de entrada todavía queda en duda o ya es presencial ya? Sí, la prueba de entrada es lo que voy a consultar, ¿ya? Pero las prácticas calificadas, examen parcial, examen final y sustitutorio son presenciales. Ujú. Ok. Bien, jóvenes, que tengan muy buenas tardes. Entonces nos estamos viendo el día viernes. Cuídense, jóvenes. Hasta luego. Sí, del proyecto ABET, Brian, sí, también, no sé si les ha llegado un correo. Recuerden, bueno, lo que me han comunicado es que para este ciclo el proyecto ABET ya no va a reemplazar a ninguna práctica calificada. El proyecto ABET va a tener un promedio o va a tener un porcentaje, pero en el examen final, más no en ninguna práctica calificada. Eso es lo que nos han comentado. Y eso de repente también les va a llegar a ustedes como información, pero lo voy adelantando porque eso es lo que me han comunicado. Antes, Profe, pero ¿es para todos o solamente para todos, matemáticas? para todos es para Ok, todos ok. en general. Ajá, todos los ciclos. Los proyectos de ¿Es ABET, obligatorio? no es obligatorio. Si desea uno no puede participar, pero el detalle está que su examen final se vería mermado, ¿no? Por ejemplo, si son 5 puntos del examen final, entonces tu examen sería sobre 15. Algo así, ¿no? Sí, pero solo en el examen final, no en las prácticas calificadas. ¿Ya? Solo para los cursos matemáticos sería, claro. Sí, claro, eso serían para los matemáticos, ¿no? Me refiero a los de matemáticas. Ajá. Claro, los de CC sí, normal, ¿no? Ellos van a ir sobre 20. Muy bien, jóvenes. Ay, ay, ay. Había entendido que era para todos, profe. Me asusté. 50% de todo el examen, ¿no, profesor? No 50%, me parece, todavía no lo tengo, yo les voy a confirmar, ¿ya? Pero es para el examen final, sí, eso es lo que me han comunicado. Muy bien, jóvenes, cuídense, que tengan buenas tardes, cualquier otra noticia, igual se las estoy haciendo llegar el día viernes, ¿ya? Que tengan buenas tardes.